Bueno, el capítulo 18 es el primer capítulo de una serie de capítulos donde se estudia la temperatura. O sea, es la parte de la física que tiene que ver con los cambios de temperatura, con calor, ¿verdad? Con transformaciones térmicas de la energía. Y en el capítulo 18 es donde se hace la primera definición, digamos, rigurosa del concepto de temperatura. El capítulo dice que uno tiene, digamos, una idea intuitiva de que la temperatura es una propiedad que está asociada a que los cuerpos estén fríos o estén calientes, ¿verdad? Pero hay que hacer una definición rigurosa de la temperatura para poderla medir, para poderla cuantificar y utilizarla en otros cálculos en física. Entonces vamos a ver la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica es un enunciado que cuando uno lo ve por primera vez puede parecer bastante, bastante obvio, ¿verdad? Y hay que imaginarse que yo tengo tres objetos. Pueden ser cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, digamos que yo coloco un objeto a la par del otro. Este va a ser el objeto A y este va a ser el objeto C, ¿verdad? Entonces, lo que dice la ley cero es que si A y C están a la misma temperatura, entonces la energía no fluye en forma de calor de ninguno de los objetos hacia otro. Entonces, la idea es que si alguno de ellos estuviera a mayor temperatura que el otro, entonces el calor siempre fluye del objeto que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Es una afirmación bastante creíble, ¿verdad? O sea, que el calor del objeto que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. No hay que confundir el concepto de temperatura y el concepto de calor. En física son conceptos diferentes. El calor es energía que fluye de un objeto a otro y la temperatura es la propiedad que tiene el objeto que emite el calor de manera tal que el que está a mayor temperatura es el que emite el calor y el que está a menor temperatura es el que la recibe. De igual forma, entonces yo podría colocar el objeto A la par del objeto B y decir lo mismo, ¿verdad? Si A y B están a la misma temperatura, entonces no fluye calor entre ellos. Y por lo tanto, uno puede considerar el tercer caso, ¿verdad? Donde yo pongo a la par a B y a C. Y digo lo siguiente, por lo tanto, B y C están también a la misma temperatura y por lo tanto decimos que están en equilibrio térmico. La expresión equilibrio térmico la vamos a ver muy a menudo en este capítulo y cuando nos encontramos que dos objetos están en equilibrio térmico, lo que queremos decir es que se encuentran a la misma temperatura, ¿verdad? Decir que están en equilibrio térmico lo que quiere decir en realidad es que están a la misma temperatura y que por lo tanto no fluye el calor de un objeto hacia el otro. Ahora bien, en este caso, en este ejemplo,
el objeto A es un tercer objeto que yo utilizo para verificar que B y C están en la misma temperatura. Por lo tanto, vamos a decir que el objeto A se comporta como un termómetro. Termómetro. Es decir, un objeto que nos ayuda a verificar que otros dos objetos, en este caso B y C, están a la misma temperatura. Nosotros sabemos que los termómetros son instrumentos de medir que lo que miden es la temperatura de un objeto, ¿verdad? Y de hecho sabemos que existen muchos tipos diferentes de termómetros. Ahora que estamos en pandemia, ¿verdad? Se ha vuelto bastante usual observar que en las entradas de las tiendas y los edificios ponen termómetros que son electrónicos. Infrarrojos. ¿Cómo? ¿Son infrarrojos, profe, esos o no? ¿Verdad? Infrarrojos. Sí, que no se tocan, ¿verdad? Entonces, en este caso el termómetro es un dispositivo electrónico bastante complejo que lo que hace es medir la radiación que emite el cuerpo de una persona y a partir de eso aproxima la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Obviamente no son muy precisos, pero por lo menos sirven para verificar que una persona no esté, digamos, con fiebre. Pero tradicionalmente, ¿verdad? La temperatura la miden los médicos con un termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio es un tubito de vidrio donde hay mercurio adentro, ¿verdad? Entonces, la idea del funcionamiento del termómetro de mercurio es que a mayor temperatura, el volumen del mercurio aumenta y por lo tanto uno puede medir la columna de mercurio y determinar a partir de ahí la temperatura del sistema, ¿verdad? A veces también utilizan termómetros que son como de que son láminas que se ponen en la frente de las personas, ¿verdad? Entonces es una lámina que está compuesta de un químico cuyo color cambia con la temperatura, ¿verdad? Bueno, y así hay muchos ejemplos de termómetros. Entonces, los termómetros, vamos a decirlo, los termómetros se aprovechan de las propiedades físicas de una sustancia para ofrecer una lectura de la temperatura, ¿verdad? Y por lo tanto, esa propiedad física tiene que ser bastante evidente, ¿verdad? Entonces, en el caso de un termómetro de mercurio, lo que se está observando es la propiedad física del mercurio que hace que el mercurio se expanda, ¿verdad? Debido al aumento de temperaturas. También existen termómetros de alcohol, pero la idea es parecida, ¿verdad? Ahora, los termómetros son útiles en la medida en que esta propiedad física sea digamos, observable, ¿verdad? Por ejemplo, un termómetro de mercurio solo funciona, solo es útil cuando la temperatura está en el rango en el que el mercurio es líquido, ¿verdad? Si calentamos demasiado, entonces el mercurio se puede evaporar y entonces ya no nos funciona para medir temperaturas, obviamente. Si se evapora ya no funciona. O si está demasiado frío y el mercurio se solidifica, tampoco nos va a servir. O sea, hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Que los termómetros en principio funcionan, pero solo funcionan dentro de un rango limitado que está determinado por las propiedades físicas de ese sistema. Entonces, a los científicos les interesa, ¿verdad? Y a los ingenieros también, contar con algún tipo de termómetro que funcione bien en cualquier situación. Ese termómetro existe. Lo que pasa es que es un termómetro que es bastante complicado de usar. Y
el nombre que recibe ese termómetro es el termómetro de gas. ¿Okay? Vamos a ver rápidamente cómo funciona el termómetro de gas. Termómetro de gas, también llamado termómetro universal, porque se supone que funciona en una gran cantidad de situaciones, ¿verdad? Entonces, el termómetro lo que hace, ¿verdad? Es utilizar una ampolla, que es como una botella, ¿verdad? De vidrio, que está llena de un gas. Entonces, dentro de esta ampolla están las moléculas de gas que se mueven libremente. El gas puede ser cualquiera, ¿verdad? Podría ser hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, cualquier tipo de gas. Y ese gas se pone en contacto con un tubo en forma de U que contiene mercurio. Entonces, más o menos, la idea es que el termómetro se vea de esta forma. ¿Okay? Las moléculas de gas en algún momento entran en contacto con la superficie de mercurio y el mercurio abarca una gran parte de un depósito de vidrio, tubo de U. Entonces, el mercurio se parece mucho al instrumento de medida que usábamos para medir la presión, que se llamaba el manómetro, ¿verdad? La idea de usar mercurio y no cualquier otro líquido es que el mercurio es conveniente porque es un líquido que tiene una gran densidad, ¿verdad? Al fin y al cabo, el mercurio es un metal. Entonces, este recipiente, esta gas se pone dentro de un beaker, ¿verdad? Que tiene la sustancia cuya temperatura queremos medir, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo que quisiera es medir la temperatura del agua, entonces lo que hago es que pongo agua en el beaker, ¿verdad? Y entonces, debido al principio del equilibrio térmico, el gas eventualmente alcanzará la misma temperatura que el agua, ¿verdad? Ahora, lo que uno mide en este caso es la diferencia de alturas entre las dos columnas de mercurio. Entonces, este termómetro lo que hace en realidad es medir la presión manométrica del gas, donde la presión manométrica entonces es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la diferencia de alturas en las columnas. A mayor presión se supone que la diferencia de alturas va a ser mayor. Entonces, los termómetros para funcionar hay que calibrarlos, ¿verdad? Calibrar un instrumento de medida, ya sea un termómetro o ya sea cualquier otra cosa, significa que ustedes miden algo y ustedes arbitrariamente le asignan un valor a esa cosa. Por ejemplo, el termómetro de gas se pone en contacto primero se pone en contacto con una mezcla de agua con hielo, ¿ok? Si la temperatura es muy alta, el hielo se derrite y lo que queda es agua líquida. Si la temperatura es muy baja, el agua se congela y lo que queda es hielo. Pero hay una temperatura especial donde el agua puede coexistir con el hielo sin ningún problema. Y a esa temperatura arbitrariamente decimos que corresponden 0 grados Celsius. ¿Okay? A esta temperatura le damos el valor de 0 grados Celsius.
y después se pone en contacto con una mezcla de agua con vapor. Entonces, hay una temperatura a la que el agua puede coexistir en la fase líquida y en la fase gaseosa. Y a esa temperatura le damos el valor de 100 grados Celsius. De 100 grados Celsius. ¿Ok? O sea, la escala de temperatura que usamos en Costa Rica y que se usa en gran parte de países del mundo, ¿verdad? Se define, o sea, se define a propósito para hacer que los 0 grados correspondan a la temperatura a la que el agua coexiste con el hielo y los 100 grados corresponden a la temperatura en la que el agua coexiste con el gas, ¿verdad? Y todo esto lo hacemos a presión atmosférica. ¿Okay? Porque la temperatura en la que el agua se evapora o se congela podría ser diferente a otras presiones. O sea, por lo tanto, la escala Celsius se define justamente para ser conveniente, ¿verdad? La mayoría de las actividades que hacemos los seres humanos las hacemos a temperaturas que permiten que el agua sea líquida, ¿verdad? Entonces la escala Celsius está definida de esa manera. 0 grados corresponde a la temperatura a la que se congela el agua y 100 grados a la temperatura a la que se evapora. Por supuesto que existen temperaturas más bajas que 0 grados Celsius y temperaturas más altas que 100 grados Celsius. Pero esa es la escala con la cual nosotros, entonces, definimos los sucesos, ¿verdad? Entonces, una persona que esté utilizando un termómetro de estos, lo que hace es hacer una gráfica donde en el eje X, pone la temperatura en grados Celsius y en el eje Y pone la presión, ¿verdad? Entonces esa persona llega, ¿verdad? Y hace una marquita a los 0 grados Celsius y hace una marquita a los 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, cuando la temperatura era de 0 grados Celsius, existe una presión que está acá, y cuando la temperatura es de 100 grados Celsius, la presión está por acá. Y entonces cualquier otro suceso, cualquier otro fenómeno cuya temperatura queramos medir, se puede extrapolar, ¿verdad? Se puede extrapolar simplemente midiendo la presión y extrapolando a qué temperatura corresponde eso, ¿verdad? Si ustedes miden la temperatura de otra mezcla, lo que hacen es medir a qué presión está y a partir de ahí deducir la temperatura, ¿verdad? La temperatura se deduce por extrapolación. Pero vean que para poder hacer una extrapolación se necesita hacer siempre dos mediciones. En una para determinar los 0 grados Celsius y en otra para determinar los 100 grados Celsius. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿Sí? bueno, yo sé que nosotros no usamos la escala de Fahrenheit y no sirve para mucho, pero también se usa una escala, digamos así, una escala arbitraria, digamos. O Sí, sea, claro. como decir, La escala Fahrenheit no es que no sea útil, simplemente es que no es común aquí, ¿verdad? La escala Fahrenheit es común en Estados Unidos. Y ahora no lo tengo a mano, pero yo entiendo que la escala Fahrenheit se, se, se determinaba a partir de las propiedades del alcohol, más bien, no del agua, sino del alcohol. ah, De, ok. de hecho, la escala Fahrenheit inicialmente, ¿verdad? Se utilizaba más que nada en medicina. Porque una gracia de la escala Fahrenheit es que la temperatura del cuerpo humano es casi 100 grados Fahrenheit.
¿verdad? Esa es una gracia, digamos, pero es también arbitraria, ¿verdad? O sea, si usted lo que quiere es determinar la escala Fahrenheit, usted lo que hace son otras marcas diferentes, ¿verdad? Pero la idea es la misma, o sea, que para poder definir una escala de temperatura hay que definir arbitrariamente dos puntos. De hecho, aquí en el libro dice, ¿verdad? Que en la escala Fahrenheit, la temperatura a la que se congela el agua son 32 grados Fahrenheit y a la que se evapora el agua son 212 grados Fahrenheit. Entonces, los dos puntos usted define la escala Fahrenheit. Ahora bien, Ok, todo bien. Gracias, profe. ¿sí? Ahora, una cosa muy importante del termómetro de gas es que la medida de las presiones puede cambiar un poco si usted cambia el gas, ¿verdad? Si usted utiliza un gas, si usted utiliza hidrógeno, helio, oxígeno, ¿verdad? Cualquier gas, entonces las medidas pueden cambiar un poco. Pero lo que se observa siempre es que la presión cambia linealmente con la temperatura, ¿verdad? Entonces, sin importar cuál gas utilicemos, siempre se forma una línea recta. Pero hay un detalle que es muy, muy, muy importante. Y es el siguiente. Cuando usted utiliza un gas, sin importar cuál gas es, la temperatura a la cual la presión se hace cero siempre es la misma. Esa temperatura acá que es muy importante. ¿Ok? A esa temperatura la llamamos el cero absoluto, ¿verdad? Quizá hayan escuchado hablar sobre esto antes. El cero absoluto es la temperatura más baja que se puede alcanzar. ¿Y cómo sé que es la más baja que se puede alcanzar? Muy fácil. Ven que es la temperatura a la cual la presión se hace cero. Y como no tiene sentido, ¿verdad? Físicamente hablar de una presión negativa, entonces eso quiere decir que esta es de hecho la temperatura más baja que se puede alcanzar, porque es la temperatura a la cual la presión del gas tiende a ser cero. Y esa presión, y esa temperatura no depende del tipo de gas, no depende si el gas era hidrógeno o era oxígeno o cualquier otro. Tampoco depende de la presión o de la cantidad de gas que yo le meta al termómetro. Lo cual quiere decir que es de hecho un valor entonces muy importante. Es un valor, una constante fundamental de la física. ¿Ok? Entonces, el cero absoluto es la temperatura a la que el termómetro de gas alcanza una presión, una presión de cero. Y no depende del tipo de gas. Ahora, esa temperatura en grados Celsius corresponde a menos 273.15 grados Celsius. Cero Kelvin. Cero Kelvin, ¿verdad? Entonces, lo que eso quiere decir es ni más ni menos que no se puede alcanzar una temperatura más baja que esa, ¿verdad? O que esa es efectivamente la temperatura más baja que existe. De hecho, hoy en día sabemos que es inclusive imposible alcanzar esa temperatura, ¿verdad? Si ustedes quisieran hacer un refrigerador que enfríe a temperaturas muy bajas, entonces usted tendría que darle a ese refrigerador una cantidad de energía infinita para que logre llegar exactamente al cero absoluto. Se puede alcanzar o puede aproximarse a esa temperatura, pero nunca va a llegar, ¿verdad? Hoy en día hay máquinas que logran enfriar a temperaturas que son milésimas de grado por encima del cero absoluto, pero es imposible llegar exactamente al cero absoluto. De hecho, si pudiéramos llegar al cero absoluto, entonces el termómetro de gas tendría una presión exactamente igual a cero.
lo cual no tiene sentido físico, ¿verdad? Entonces, se puede aproximar, puede llegar muy cerca, pero físicamente es imposible que un sistema logre alcanzar una temperatura exacta de cero absoluto. Hoy en día, ese fenómeno, digamos, está muy bien explicado por la teoría cuántica. Pero bueno, eso no vamos a preguntarlo acá. Sin embargo, como dijo el compañero, ¿verdad? Este valor es la base para definir entonces otra escala de temperatura. Como el cero absoluto es una temperatura que es tan importante, ¿verdad? Que desempeña un papel fundamental en la física, entonces se va a definir una escala nueva que es la escala Kelvin. La escala Kelvin. Entonces, la escala Kelvin, al igual que la escala de grados Celsius, se define a partir de dos puntos. Entonces, en primer lugar, decimos que una temperatura de 0 Kelvin corresponde justamente al cero absoluto. ¿Ok? En otras palabras, si la temperatura se está midiendo en Kelvin, no hay temperaturas negativas. ¿Ok? No hay temperaturas negativas en Kelvin. Y el otro punto de referencia importante es que decimos que la temperatura es de 273.16 Kelvin en el punto triple del agua. Vamos a explicar esto. El punto triple sucede a una temperatura de 0.01 grados Celsius y una presión de 4.58 milímetros de mercurio. Y es cuando el agua coexiste en la fase líquida, sólida, sólida y gaseosa al mismo tiempo. O sea, es un punto muy importante. Y es relativamente fácil de reproducir. O sea, es un punto muy específico, ¿verdad? Entonces, el resultado de esto es que tenemos una fórmula para hacer una conversión de temperaturas. La escala de temperaturas en grados Celsius siempre es igual a la escala de temperaturas en Kelvin menos 273.15. ¿Ok? Entonces, en este caso decimos que Tc es la temperatura en Celsius y T, sin nada, ¿verdad? Es la temperatura en Kelvin. Un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Es la temperatura a 100 grados Celsius. Si decimos la temperatura es igual a 100 grados Celsius, entonces la temperatura en Kelvin sería igual a la temperatura en grados Celsius más 273.15. Y eso sería igual a 373.15 Kelvin. ¿Ok? Cuando yo escribo una fórmula de conversión de temperaturas, como en este caso, yo me puedo permitir algunas libertades con respecto al uso de las unidades. Si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Yo en esta fórmula lo que estoy haciendo en realidad es sumar 100 grados Celsius más 273.15 y digo que la respuesta es 373, perdón, punto 15 Kelvin. O sea, las tres cantidades involucradas en esta fórmula tienen unidades diferentes, ¿verdad? Pero eso nada más es
porque la escala de temperaturas no es algo fundamental, es algo que yo defino arbitrariamente. Entonces, la fórmula para hacer la conversión permite ciertas libertades con respecto a eso, ¿verdad? Yo puedo, digamos, escribir la fórmula con unidades diferentes. Ahora, algunos detalles importantes que es importante mencionar, ¿verdad? Porque la redundancia es lo siguiente. Primero que nada, vean que Kelvin se escribe con K mayúscula, ¿verdad? Tanto cuando es el símbolo de la unidad, cuando es la palabra completa. Eso es porque Kelvin era el apellido o era el nombre de una persona. Entonces, como es un nombre propio, decimos Kelvin con mayúscula. Y algo muy importante que mucha gente no sabe es que uno no dice grados Kelvin. No se dice grados Kelvin, se dice solamente Kelvin, ¿ok? Entonces diríamos que la temperatura es de 373 Kelvin. No es 373 grados Kelvin, eso es incorrecto, ¿ok? Vamos a ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y en muchos países es común que la temperatura la midamos en grados Celsius por una cuestión histórica, ¿verdad? Pero en trabajos científicos, trabajos formales, la temperatura casi siempre va a estar medida en Kelvin, porque la escala Kelvin es una escala fundamental, más fundamental, porque no tiene temperaturas negativas. Entonces, en cálculos científicos, se le da prioridad a la escala Kelvin. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber cómo se convierte de grados Celsius a a Kelvin, ¿verdad? De grados Celsius a Kelvin. La otra escala de temperaturas que se utiliza mucho en Estados Unidos es la escala Fahrenheit, como ya había mencionado, ¿verdad? Fahrenheit. Y hay una fórmula para convertir de grado Fahrenheit a grado Celsius. La temperatura en Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Esa es, digamos, la fórmula para convertir de una escala a la otra que se utiliza actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, una temperatura ambiente en grados Celsius de 20 grados, ¿verdad? Corresponde a Fahrenheit, sería entonces 9/5 de 20 grados más 32. Y eso es igual a 68 Fahrenheit. ¿Ok? 68 grados Fahrenheit. Cuando uno ve la temperatura en grados Fahrenheit, puede resultar bastante contraintuitivo, ¿verdad? Sobre todo si uno está acostumbrado a ver la temperatura en grados Celsius, pero en Estados Unidos es común, ¿verdad? Que digan que la temperatura está por los 68, los 70 grados Fahrenheit. Y eso es temperatura ambiente. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok, ahora, otra cosa muy importante de las escalas de temperatura es no tanto medir la temperatura absoluta, ¿verdad? Sino medir una diferencia de temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el día se vuelve caluroso, la temperatura puede aumentar hasta en 5 grados Celsius, ¿verdad?
Entonces, una propiedad muy importante de la escala Kelvin y de la escala Celsius es que una diferencia, ¿verdad? Una diferencia de temperatura tiene el mismo valor en grados Celsius que en Kelvin, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto, verdad? Por ejemplo, si la temperatura aumenta, aumenta en 5 grados Celsius, también aumenta entonces en 5 Kelvin, ¿verdad? O sea, no quiere decir que la temperatura sea de 5 grados Celsius. Lo que quiere decir es que la temperatura aumentó en 5 grados Celsius y eso corresponde también a un aumento en 5 Kelvin. Pero, ¿verdad? Una diferencia de temperaturas es diferente en grados Kelvin, perdón, en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Fahrenheit. Como ustedes ven, ¿verdad? Si la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius más 32, entonces un aumento en Fahrenheit es igual a 9 quintos de un aumento en grados Celsius. Entonces, si la temperatura aumenta en, vamos a poner entonces 5 grados Celsius, entonces es equivalente a un aumento de 9 quintos 5 grados Celsius, o sea, 9 quintos por 5 grados Celsius, 9 grados Fahrenheit. ¿Ok? Cuando la temperatura crece en 5 grados Celsius, corresponde a un crecimiento de 9 grados Fahrenheit. ¿Ok? Hay que tener eso presente. Lo menciono porque en termodinámica aparecen muchas fórmulas que están relacionadas con aumentos de temperatura y no tanto con la temperatura absoluta en sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Una aplicación muy importante de la temperatura tiene que ver con la expansión térmica de sólidos y líquidos. Todos hemos escuchado, ¿verdad? Que los objetos tienden a expandirse, o sea, tienden a aumentar su volumen cuando la temperatura crece. Por ejemplo, las vigas de metal con las que están hechas los puentes tienden a crecer cuando la temperatura aumenta. Entonces, cuando una persona diseña un puente, siempre debe dejar un pequeño espacio para que el metal pueda expandirse cuando la temperatura aumenta durante el día, ¿verdad? De lo contrario, el metal crece, pero al no tener espacio para crecer, se puede fracturar y eso puede ocasionar una falla estructural, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando usted tiene un objeto metálico, ¿verdad? O un líquido, entonces ese objeto eh, va a tener una longitud
L inicial cuando la temperatura es igual a la temperatura inicial, ¿verdad? Ahora bien, este mismo objeto crece cuando la temperatura aumenta. Entonces, vamos a dar esto así. Entonces, cuando la temperatura crece, este objeto va a tener, ¿verdad?, un largo que es igual al largo inicial más un incremento de largo. Entonces, esto sería el largo inicial y eso sería delta L, ¿verdad? Y decimos que el largo final de la suma de los dos es el largo inicial más delta L. Y esto ocurre cuando la temperatura es igual a una temperatura TF por T final, ¿ok? Donde T final generalmente es mayor a T inicial, ¿verdad? Entonces, yo quisiera tener una fórmula que me permita predecir de qué manera crece un objeto con la temperatura. Y la fórmula es la siguiente. La fórmula dice que delta L es igual a L inicial multiplicado por una constante alfa multiplicado por TF menos T inicial, donde alfa se llama la constante de expansión térmica lineal, ¿ok? Y tiene un valor diferente para cada sustancia, para cada elemento químico, cada compuesto, cada sustancia tiene una constante expansión térmica lineal diferente. Se llama lineal porque se utiliza para predecir el incremento en la longitud de los objetos lineales, ¿verdad? Como una línea férrea, como una viga, ¿verdad? Ahora, esta fórmula es una fórmula empírica, ¿ok? Esto quiere decir que en principio no hay ninguna razón especial para suponer que la fórmula siempre va a funcionar, ¿verdad? Esta fórmula parece funcionar para ciertas temperaturas, cuando la temperatura no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Pero para temperaturas muy altas puede fallar, ¿verdad? De hecho, si ustedes lo que hacen es calentar una barra de metal, pues eventualmente se llegará a una temperatura en la cual la barra de metal se derrita, ¿verdad? Y cuando se derrite, esta fórmula simplemente deja de funcionar, deja de servir. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Vamos a un ejemplo, entonces. Vamos a hacer el problema 9 del libro, del capítulo 18. Ya voy. Ok, dice, la tubería Trans-Alaska tiene 1.300 kilómetros de largo desde Bahía Root hasta Puerto de Valdés y se experimentan temperaturas entre los menos 73 grados Celsius y los más 35 grados Celsius.
¿Cuánto se expande la tubería de acero debido a esta diferencia de temperatura? ¿Cómo se puede compensar esta expansión? Entonces, lo que dice la pregunta, ¿verdad? Es que yo tengo, en primer lugar, una tubería, ¿verdad? Una tubería que en circunstancias normales mide una longitud inicial de este, 1.300 kilómetros. Ahí no importa que la longitud la tenga en unidades de kilómetros. Ya vamos a ver por qué. Pero nos dicen que la temperatura oscila entre los -73 grados Celsius y los 35 grados Celsius. Entonces yo podría perfectamente asumir que la temperatura inicial es justamente los -73 grados y la final serían los 35, ¿verdad? Ahora, la pregunta dice expresamente que esta tubería está hecha de acero, ¿verdad? Entonces, como sabemos que la tubería está hecha de acero, pues yo me puedo ir a la tabla de la página 489 del libro. Vamos a ver. Esa tabla es la que les voy a pasar a continuación. Ahí vienen los coeficientes de expansión térmica lineales para algunas sustancias importantes, ¿verdad? Entre ellos el acero. Y yo sé entonces que para el acero, el coeficiente de expansión térmico es de 11 por 10 a la -6 grados Celsius a la -1. Ok, en este libro generalmente no viene el valor del coeficiente de expansión térmico en las preguntas. Se espera que ustedes lo busquen en la tabla del libro, ¿verdad? De la misma forma en que también vienen tabuladas las densidades y otras propiedades intrínsecas de las sustancias. Vean que el coeficiente de expansión térmico no tiene unidades de distancia, es solamente unidad de temperatura. Entonces, eso quiere decir que yo puedo calcular la diferencia de longitud a partir de L inicial por el alfa del acero por TF menos T inicial. Entonces, esto sería igual a 1.300 kilómetros por 11 por 10 a la -6 grados Celsius a la -1 por, entonces, TF, que son 35 grados Celsius menos -73 grados Celsius. ¿Ok? Cuando yo hago este cálculo, yo cancelo los grados Celsius de la temperatura con el grado Celsius a la -1 del alfa, ¿verdad? Y entonces obtengo que el delta L es igual a ¿cuánto? A 1.5444 kilómetros. Ok.
Profe, perdón, ahí está multiplicando los 1300 kilómetros por el 11 por 10 a la menos 6. ¿sí? ¿Y qué más? Por esto de acá, ¿verdad? Que esto de acá es TF menos T inicial. O sea, Ah, sería ok, ya. 35 menos 73. Que obviamente, ¿verdad? Menos es equivalente a sumar, ¿verdad? Ok. Gracias, ahora sí ya me dio. Entonces, en un solo día, la longitud de la tubería puede crecer hasta 1,5 kilómetros, lo cual es bastante, ¿verdad? Si ustedes lo piensan. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden, no, o sea, no se previene, o sea, eso es inevitable que pase, pero lo que se puede hacer, ¿verdad? Para evitar que cause un problema es justamente dejar un espacio, un hueco para que el tubo pueda crecer durante el día. En algunos lugares, lo que hacen es que la tubería la construyen en línea recta, pero en un lugar le hacen un colocho, así, todo vacilón, y entonces lo que sucede es que cuando la temperatura aumenta, ¿verdad? Entonces el colocho crece hacia adentro, y entonces eso, digamos, permite que la tubería se expanda sin ocasionar un problema, digamos, después de que se quiebre o que le pase algo. Por supuesto, ¿verdad? Que lo ideal sería que no crezca mucho, y por eso se utilizan materiales que tengan un coeficiente de expansión pequeño, ¿verdad? Pero también depende de otras cosas, ¿verdad? De la dureza, de la resistividad, ¿verdad? De otras propiedades importantes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Tal vez no tanto relacionado al problema, pero está viendo la tabla y hay un material que se llama INVAR. Inva, Ah, aleación de ah, níquel y hierro. Si me pregunta a mí, no estoy seguro qué es eso, ¿verdad? Pero bueno, ok. Sí, no, tranquilo, para eso está el Google, dijo. con Google, sí. Es una, bueno, por lo que uno ve en la tabla, ¿verdad? Es una sustancia que tiene un coeficiente más pequeño que los demás, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es un material que utilizan justamente para esto, para que no crezca mucho, pero, Esa era mi pregunta. pero no sé, digamos, qué otra utilidad tenga, ¿verdad? Aparte de eso. Bien, ahora, existe también otra cantidad llamada el coeficiente de expansión térmico volumétrico. Como ustedes pueden prever, ¿verdad? Lo que significa es, o lo que hace es determinar cuánto crece el volumen de una sustancia debido a un aumento de temperatura. En contraste con el coeficiente de expansión lineal, que lo que medía era cuánto crece el largo. El coeficiente de expansión volumétrico lo que mide es cuánto crece el volumen, ¿verdad? Entonces, la fórmula que utilizamos es esta. Decimos que un aumento de volumen corresponde a un volumen inicial multiplicado por el coeficiente beta por t final menos t inicial, donde beta sería el coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, si ustedes, verá, si ustedes tienen, por ejemplo, qué sé yo, ustedes tienen una masa de agua que tiene un volumen inicial, ¿verdad? Entonces, cuando la temperatura del agua crece, entonces el agua va a ocupar un volumen diferente, va a ocupar este volumen, ¿verdad? Entonces, todo este espacio que está acá corresponde al delta V, ¿verdad? O sea, al aumento de volumen. Por lo tanto, el aumento de volumen realmente no tiene una forma definida. Va a depender, por supuesto, de la forma recipiente que contenga a la sustancia, ¿verdad?
Entonces, el coeficiente de expansión volumétrico resulta particularmente útil cuando usted está estudiando la expansión de líquidos o gases. ¿Por qué líquidos y no sólidos? Bueno, porque no tiene sentido, digamos, hablar del crecimiento lineal de un líquido, porque eso realmente no depende del líquido, sino que depende de la forma que lo contiene, ¿verdad? Pero en cambio, sí tiene sentido hablar de la expansión volumétrica del líquido, porque el volumen del líquido no depende de la forma del recipiente. O sea, la forma del líquido sí depende del recipiente, pero el volumen como tal no depende, ¿verdad? El volumen depende de la cantidad de líquido que haya y de la temperatura. Ahora, para sólidos también se puede definir un coeficiente de expansión volumétrica, pero no es tan común. Y una relación muy importante es que el coeficiente de expansión volumétrico siempre es igual a 3 veces el volumen, el coeficiente de expansión lineal. ¿Ok? Siempre es mayor y siempre es 3 veces mayor que el lineal. Entonces, no tiene sentido aplicar esto a un líquido porque los líquidos realmente no tienen un coeficiente de expansión lineal, pero los sólidos sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ahí es 3 alfa, ¿verdad? 3 alfa. Ok, gracias. Ok, hagamos un ejemplo. Bueno, ok. En la foto que ya les mandé antes, hagamos el problema 10. Ahí está, ¿verdad? En la foto que les mandé antes. Dice el problema 10. Un orificio cuadrado de 8 centímetros de lado se corta en una hoja de cobre. A. Calcular el aumento en el área de ese orificio causado al incrementar en 50 Kelvin la temperatura de la hoja. Qué interesante. B. Este cambio representa un aumento o una disminución en el área encerrada por el orificio. Entonces, para el problema 10, ¿verdad? Lo que queremos ver es cuánto crece o cuánto disminuye un hueco en una hoja de cobre, ¿verdad? Entonces, digamos que este cuadrado representa la hoja de cobre, ¿verdad? Y digamos que por motivos estéticos, yo agarro el cuadrado, ¿verdad? Lo divido en 9 partes y retiro el cuadradito del centro, ¿sí? Entonces, digo que este cuadradito en el centro es el hueco. Ahí está el hueco, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede cuando yo tengo la temperatura inicial, cuando está frío, ¿verdad? Pero después yo aumento la temperatura. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que el cuadradito de cobre crece, ¿verdad? Se hace más grande. Se hace más grande. Y como tal, se hacen más grandes también las divisiones internas del cuadradito de cobre. Y vean qué interesante. Si se hacen más grandes, entonces también se hace más grande el hueco. Esto es cuando la temperatura esté final. ¿Ok? Entonces,
Una conclusión de esto es que al aumentar la temperatura, aumenta también el área del hueco sobre la lámina, ¿verdad? Y eso es cierto independientemente de la forma del hueco, ¿verdad? Yo aquí utilicé la forma de un cuadrado dividido en 9 pedazos, pero eso nada más es para motivos de ilustración. En realidad no depende de la forma del hueco, tampoco depende de la forma del cuadrado. Entonces, contrario a lo que uno podría creer, o a lo que uno podría intuir, ¿verdad? El hueco también crece con la temperatura, a pesar de que el hueco no está hecho de metal, ¿verdad? Entonces la cosa sería ver de qué manera aumenta el tamaño del hueco, de qué manera aumenta el área, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en ese caso, lo que hacemos es primero observar que el hueco inicialmente tenía, qué sé yo, tenía un largo inicial, LI, LI, ¿verdad? Entonces el área inicial era LI por LI. Pero cuando el hueco se expande, ahora tiene un largo que es LI más delta L por LI más delta L, ¿verdad? Entonces, esta es el área inicial y esta es el área final. El área final es LI más delta L al cuadrado, ¿verdad? Es decir, es LI al cuadrado más 2 veces LI por delta L más delta L al cuadrado, ¿ok? Donde delta L es LI por alfa por delta T, ¿verdad? Ahora, una aproximación que casi siempre se hace en este tipo de cálculos es decir que agarrar el delta L y elevarlo al cuadrado es igual a LI por alfa al cuadrado, ¿verdad? Por delta T al cuadrado. Es decir, entonces, que esta cantidad se aproxima a cero, ¿ok? Ok, ¿qué, qué es lo que me permite a mí decir que eso se aproxima a cero? Simplemente el hecho de que la constante alfa siempre es muy pequeña, ¿verdad? Siempre es muy pequeña para la mayoría de las sustancias. Y por lo tanto, un número que ya es pequeño, cuando yo lo elevo al cuadrado, se hace todavía más pequeño, ¿verdad? Entonces, el delta L, yo simplemente lo ignoro, ¿ok? Delta L al cuadrado lo ignoro. Es tan pequeñito que lo voy a ignorar. Por lo tanto, por lo tanto, yo tengo que el área inicial es LI cuadrado y el área final es LI cuadrado más 2 veces L inicial por delta L. Entonces, yo podría definir ahora el cambio en el área como el área final menos el área inicial. Y esto sería igual a LI al cuadrado más 2 veces LI delta L menos LI al cuadrado, ¿verdad? Y esto es justamente 2 veces L inicial por delta L. Y esto es justamente 2 veces L inicial por L inicial por alfa por delta T. Y esto es igual a 2 veces, bueno, esto es igual, vamos a
Es igual a LI al cuadrado por 2 veces alfa por delta T. Y esto es el área inicial por 2 veces alfa por delta T. Entonces, la razón por la cual estoy explicando todo esto simplemente es para decir que esto que está acá lo podemos considerar como el coeficiente de expansión superficial o de área. ¿Ok? Coeficiente de expansión superficial o de área. Que lo que dice es cuánto aumenta el área de un hueco o de una parte del metal con un aumento de temperatura. Entonces, para hacer esta derivación, yo asumí que el hueco era cuadrado, pero también sirve cuando cuando el hueco es rectangular, cuando es circular, cuando es triangular o cuando tiene cualquier forma. O sea, no depende de la forma del hueco, simplemente yo puedo garantizar que el, el aumento del área se puede obtener con un coeficiente que es igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal. ¿Ok? Entonces, para este problema en particular, yo tengo los siguientes datos. Vamos a irnos a la siguiente pizarra. Entonces, yo sé que el largo inicial era de 8 centímetros, ¿verdad? Yo sé que está hecho de cobre. Y el hecho de que esté constituido de cobre quiere decir que el coeficiente de expansión lineal se puede obtener a partir del cobre, que según la tabla que yo les pasé, tiene un valor de 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ahora, yo no sé cuánto vale T final o T inicial, pero yo sí sé que delta T, yo lo defino como T final menos T inicial, es igual a 50 Kelvin. ¿Ok? Y vean que esto, de hecho, es igual a 50 grados Celsius, ¿verdad? Ojo, yo estoy diciendo que 50 Kelvin es igual a 50 grados Celsius porque en este caso estoy hablando de un aumento de temperatura y no de la temperatura absoluta, ¿verdad? En sí, absoluta. Entonces, yo puedo hacer esa igualdad, ¿verdad? Pero solamente porque estoy hablando de un aumento de temperatura. Entonces, el cambio, bueno, entonces el área inicial, ¿verdad? Sería L inicial al cuadrado, 8 centímetros al cuadrado, serían 64 centímetros cuadrados. Y por lo tanto, el aumento en el área sería igual al área inicial por 2 veces alfa por delta T. Entonces serían 64 centímetros cuadrados por 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por 50 grados Celsius. Yo cancelo los grados Celsius y la cantidad que me queda tiene unidades de centímetros cuadrados. Y por lo tanto, el aumento en el área es igual a 0.0544 centímetros cuadrados, ¿verdad? Parece que es pequeño, pero dependiendo de la situación, podría ser un incremento considerable, ¿verdad? Depende del contexto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, una consulta. Ahí usted toma en cuenta el 2 por alfa. Ay, mira, no dice.
Toda la razón, Luis. Ah, no, entonces, bueno, aquí sería 2 veces esto, ¿verdad? Entonces esto sería, cierto, ¿verdad? Por tanto, doble. 0,1088 centímetros cuadrados. Ahí está. ¿Ok? Así que se dé cuenta de eso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, por mi parte. Ok. Bueno, este capítulo es muy corto, entonces terminamos. Lo último que entra es una descripción de un gas ideal. ¿Ok? Este tema ustedes probablemente ya lo han estudiado en química general, ¿verdad? Un gas ideal. Entonces, un gas, como ustedes saben, es una sustancia que se encuentra en un estado donde las partículas son capaces de moverse libremente en un recipiente, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, una molécula puede viajar hacia esta dirección, la otra puede ir hacia esta dirección, hacia esta, ¿verdad? Hacia esta, etcétera. O sea, en principio, lo que hace una molécula no debería afectar lo que hace otra, en principio, ¿verdad? Lo que pasa es que en un gas real, las moléculas siempre ejercen una fuerza las unas sobre las otras, ya sea una fuerza eléctrica dipolar, una fuerza electrostática o cualquier tipo de fuerza, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar con una descripción de un gas ideal. En un gas ideal se supone que, bueno, se asume que las moléculas no interaccionan entre sí. ¿Ok? O sea, no se ejercen fuerzas entre ellas. Cuando las moléculas de un gas ideal colisionan entre ellas, la colisión siempre es elástica. Por lo tanto, no hay pérdidas de energía. ¿Sí? Un gas real podría no cumplir con estas características, pero no importa, es una aproximación, ¿verdad? Es como cuando hablamos de un fluido ideal. Entonces, históricamente, ¿verdad? Existe una fórmula que a grandes rasgos relaciona la temperatura, la presión, el volumen y la cantidad de moléculas de un gas ideal que se llama la ecuación de estado. La ecuación de estado dice que la presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles multiplicado por una constante R multiplicado por la temperatura. ¿Ok? Entonces, P sería la presión en pascales. V es el volumen que ocupa el gas en metros cúbicos, ¿verdad? Vean que el volumen en realidad de lo que depende es de la forma del recipiente, ¿verdad? N es el número de moles. R la llamamos la constante del gas ideal y es una constante cuyo valor se determina experimentalmente. Actualmente, el valor de R es aproximadamente igual a 8.0
314 Joule entre mol Kelvin. Y finalmente, la T corresponde a la temperatura, pero para este cálculo sí es importante que tiene que estar en Kelvin. No puede estar en grados Celsius. ¿Por qué no? Porque la ecuación del gas ideal no habla de un cambio de temperatura, sino que habla de la temperatura absoluta, ¿verdad? Entonces, para funcionar, tiene que estar necesariamente en Kelvin. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Hasta ahora, nosotros no tenemos una justificación de esta fórmula. De hecho, históricamente, esta es una fórmula empírica que funciona bien para gases muy diluidos. O sea, para gases con densidades bajas. Cuando el gas tiene una densidad muy alta, entonces esta fórmula empieza a fallar, o sea, empieza a dejar de ser apropiada y habría que usar un modelo más complicado. Actualmente, esta fórmula se puede justificar usando la teoría cinética de gases, que es un tema que vamos a ver después. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Todo No. bien, profe. Ok. Nada más que, perdón, comparado con cualquier gas que exista, o sea, la R no va a cambiar. No cambia, es universal, ¿verdad? Sí, no, está Lo, bien. lo- lo que sí puede pasar es que a veces, ¿verdad? A veces escribimos esta fórmula no en términos del número de moles. Pues ven que el número de moles lo notamos con n minúscula, sino en términos del número de moléculas. El número de moléculas se escribe con n mayúscula. En ese caso, hay que cambiar la constante del gas ideal. Ahí sí, ¿verdad? Pero es por las unidades, porque estamos cambiando de moles a moléculas, ¿verdad? La fórmula se escribe como presión por volumen igual al número de moléculas por una constante K por la temperatura, donde N mayúscula sería entonces el número de moléculas y K sería lo que llamamos la constante de Boltzmann. Ustedes pueden demostrar, de hecho, que la constante de Boltzmann tiene que ser igual a la constante del gas ideal dividido entre el número de Avogadro. Entonces es 8.314 Joule entre mol Kelvin dividido entre 6.02 por 10 a la 23 moléculas entre mol. Y eso tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. ¿Okay? Entonces, la constante de Boltzmann la usamos cuando
el gas lo representamos por el número de moléculas en lugar de usar el número de moles. Por supuesto que eso va a depender de lo que queramos conseguir, ¿verdad? Depende del tipo de situaciones. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Todo bien. Hagamos un ejemplo. Entonces, sacamos el problema 19. Se nos va a pasar. Una pregunta muy sencilla. Dice, un auditorio tiene dimensiones de 10 metros por 20 metros por 30 metros. ¿Cuántas moléculas de aire llenan el auditorio a 20 grados Celsius y una presión de 101 kilopascales? ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que observamos de esa pregunta es que ustedes se pueden imaginar entonces que el auditorio es como si fuera una habitación cuadrada, ¿verdad? Rectangular. Así, ¿verdad? Entonces ahí tenemos estas dimensiones. Mide 10 metros por 20 metros por 30 metros. En realidad no importa cuál es el ancho, el alto y la profundidad. O sea, eso no importa, ¿verdad? Pero el volumen tiene que ser entonces 10 metros por 20 metros por 30 metros, ¿verdad? O sea, el volumen sería de 6.000 metros cúbicos. 6.000 metros cúbicos. La presión está en 101 kilopascales, o sea, 1.01 por 10 a la 5, ¿verdad? Y la temperatura está a 20 grados Celsius, pero para ese cálculo es fundamental que la temperatura la pasemos a Kelvin. Entonces, esto es 20 grados Celsius más 273.15. Estos serían 293.15 Kelvin, ¿verdad? Entonces nos piden cuántas moléculas llenan el auditorio. Muy fácil. La ecuación del gas ideal dice que presión por volumen es igual al número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Ahí, digamos, lo que habría que justificar es que el aire que respiramos, ¿verdad? Para efectos prácticos, se comporta casi como un gas ideal, ¿verdad? Por lo tanto, usar esta fórmula es correcto, ¿verdad? O es apropiado, por lo menos. Entonces, el número de moléculas sería presión por volumen entre constante de Boltzmann por temperatura. 1.01 por 10 a la 5 pascales por 6.000 metros cúbicos entre 1.38 por 10 a la menos 23 joule entre Kelvin por 293.15 Kelvin. Aunque no parezca, las unidades de esta cantidad se cancelan entre sí. Y el número de moléculas entonces queda como queda como 1. Bueno, 1.50. 1.50 por 10 a la 29 moléculas. ¿Okay? Es un número tan grande
que simplemente no hay nombre, ¿verdad? Para ese número. No tiene nombre. Es tan grande que no tiene nombre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda que me quieran hacer, algo en particular, entonces podríamos dejarlo hasta acá. Continuamos entonces el viernes. Profe, en cuanto a eso, ya que dice el viernes es el quiz, ¿verdad? Le Sí. digo, sí, le va corta. Entonces, nada más llegamos a mediación